Hey, ¿qué más pues caliositos? Buenos, digamos que buenos días porque estamos en horas de la mañana, más o menos 4:30. Y vamos por aquí. Normalmente no me gusta casi pues grabar de noche porque pues estas cámaras no son mucho como para eso. Pero vamos a hacer por aquí un recorrido y hablar un ratico. Por ahí derecho les muestro pues como las luces de la moto. Estas serían las bajas, las altas. Vamos por aquí a sacarla. Muy bien. Pues ahí están las luces, muchachos. Altas, bajas. Vemos que nos caliente un poquito. Sin salir. Ahorita sí vamos saliendo. Tener mucho cuidado, muchachos, de no tener la pata abajo. Y ahí la tenía abajo. Que esta moto no tiene sensor de pata. Vamos saliendo. Buenos días. Muchachos, bienvenidos nuevamente al canal. Un videito distinto, pero quería aprovechar para mostrarles, pues recuerden que estoy aquí en la ciudad de Medellín, Colombia, y les quería mostrar pues cómo es Medellín más o menos a esta hora de la mañana, 4:30 de la mañana. Listo, calidositos y calidositas. En cuanto a esta hora pues ya hay un poquito más de tráfico, un poquito más de vehículos, pero sí está un poquito despejado. Ahí creo que pudieron apreciar las luces de la moto. Eso es por lo cual muchas personas a veces pues preguntan y tienen como sus dudas, porque pues es muy importante una buena iluminación. Y muchachos, andar a esta hora es muy bueno y muy sabroso porque todo está despejado, casi no hay vehículos. Pero precisamente de eso les quería hablar. Esto, caliositos, para que lo tengan muy en cuenta. Muchacha, entonces, como les venía diciendo, andar a esta hora es muy bueno porque la vía está despejadita. Ahí va el metro. La vía está despejada, pero pues lamentablemente pues aquí en esta vía no les puedo mostrar como lo que es semaforizaciones y todo eso, porque esta vía no las tiene. La vía no tiene semáforos, ni pares, ni nada. Pero entonces es donde más cuidado debemos de tener. ¿Por qué? Porque es donde la gente, como la vía está tan sola, la gente, los carros y las motos van muy rápido. Entonces si no vas a ir muy rápido, no vayas por el carril derecho. Lo recomendable es ir acá por el carril izquierdo y en lo posible ir aquí a este ladito, al lado derecho, si vas despacio. Y
muy pendiente de los espejos, muchachos, porque a veces así vaya uno por este ladito derecho, hay gente que se le viene a uno por ahí muy rápido, entonces hay que estar muy pendientes de eso, caliositos. Yo pienso que los días más peligrosos, por decirlo así, críticos, cuando todos los días debe manejar uno a la defensiva, siempre a la defensiva. Mucha gente ve los semáforos en verde, el mediodía, a la hora que sea, y pasa sin mirar para ningún lado. Ve los pares, bueno, digamos que los pares más o menos hay gente que los respeta, pero en los semáforos la gente se confía mucho, sea a la hora que sea, y resulta que uno no se debe confiar, muchachos, sea a las 12 del día, sea la hora que sea, siempre lo recomendable es manejar a la defensiva, si en lo posible mermar velocidad si se puede, porque hay veces que no se puede porque es una vía rápida, los otros conductores vienen ligeros, pero sí por lo menos tratar de mirar quién de pronto se nos va a cruzar en la vía, algún imprudente o algún indigente o persona de la calle, algún, no sé, alguna moto, porque a veces no respetan semáforos, pero siempre, muchachos, manejar a la defensiva, siempre estando atentos, así el semáforo esté en verde. Que noto no mucho y que a mí me ha pasado, que no voy a decir que no me ha pasado, que cuando el semáforo está en rojo a veces llegamos de primeros, o a veces sí, nos hacemos hacia allá de primeros para arrancar de primeros. Y ahí han sucedido accidentes, muchachos. ¿Por qué? Porque si usted va a arrancar de primero, caliositos, y resulta que fuera de eso va a arrancar a toda, no falta el vehículo, no falta la moto que se quiso cruzar el semáforo en luz todavía amarilla, y en ese momento cambió el suyo a rojo y arrancó de una. O el peatón, como usted arranca de primero y de una, ahí puede usted, o puede cualquiera pues que haga eso, causar un accidente. Ahora, otro de los problemas es que si usted van y le van a hacer un hurto, más fácil le van a poder quitar la moto porque usted está de primero y no hay ningún obstáculo adelante. Entonces, en lo posible es mejor uno no hacerse de primerito, por varias causas, principales dos, las que le acabé de mencionar. Ahora, si está adelante, porque muchas veces pues queda uno adelante sin uno decir que lo quería así, tratar de no arrancar de una, muchachos, tratar de no arrancar de una. Y cuando, por ejemplo, acá en Medellín, la gente cree que las motos o los carros tienen alas, y apenas inmediatamente cambió el semáforo ya están pitando, pero entonces uno no se puede dejar comer ese cuento, y salir de una es muy peligroso, muchachos. Entonces eso para que lo tengan pues como en cuenta. Entonces, muchachos, para mí creo que los días más peligrosos para andar cuando las calles están así, y eso pues que ya vea que a esta hora, las 4:44, ya hay más vehículos, pero aún así a esta hora, para mí, los viernes y los sábados. ¿Qué hay de especial los viernes y los sábados? Que la gente anda de rumba, muchachos, la gente anda con sus traguitos encima, y fuera de eso,
hay mucho irresponsable, porque la verdad es esa, hay mucha irresponsabilidad y se ponen a conducir así. Entonces los viernes, muchachos, y los sábados hay que estar a 4 ojos. ¿Por qué? Por lo que ya les comenté, muchachos. He visto muchos accidentes esos días, lo que es los viernes, amanecer viernes, hasta mejor dicho, a las 7 de la mañana, 8. Accidentes por personas que van en estado de embriaguez. Entonces eso es a tener en cuenta, muchachos, para que a estas horas de la madrugada, lo que es esos días, todavía, aunque el irresponsable bebe a cualquier hora, ¿cierto? Pero digamos que esos son como los días más a tener en cuenta. Entonces cuando las vías están así rápidas, ahí es donde hay que tener demasiado cuidado, porque es donde el borracho o el que no necesita, pues, que vaya con unos tragos encima, le pone el acelerador al carro o a la moto, porque eso es lo que ocasiona uno ir pasado de tragos, muchachos. Les cuento que en mi juventud, más los años de, por decir así, de locura, no lo hice borracho, pero sí me tomé varias cervezas y ya me sentía, pues, por decirlo así, como dicen las abuelas o como dicen anteriormente, copetón, como alzadito del piso, y cometí esa irresponsabilidad. Y mi sensación, ¿cuál era, muchachos? De acelerar, era en moto, de acelerar la moto. Entonces ahí les dejo, muchachos, este videito. Espero que, pues, las personas que se están iniciando como en esto del motociclismo, pues lo tengan muy en cuenta, y las que llevamos varios años ya haciéndolo, no nos confiemos, porque es lo que nos pasa muchas veces, que nos confiamos, muchachos, nos confiamos en la vida. Pensamos que ya intuimos todo, que ya lo sabemos todo, y resulta que no, muchachos. Entonces, bueno, muchachos, mi invitación es a que se cuiden en las vías, a que le bajen a la velocidad, a que seamos responsables con las señales de tránsito. Y bueno, si les gustó este pequeño video, pues no sé qué tan corto sería, se suscriban al canal, me dejen un like, me dejen sus comentarios, que eso me ayuda bastante para que este contenido llegue a más personas, para que crezcamos esta comunidad, muchachos. Que la idea, pues, es como de también hacer videos de tomar conciencia, de ser conscientes que en la vida tenemos que respetar, muchachos, y respetarnos a nosotros mismos, querernos, y saber que si vamos más en estas máquinas, en moto, estamos más expuestos, mucho más, muchachos. Entonces, Dios los bendiga, se cuidan y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.